Finalmente vamos a ver entonces algunos elementos que tienen que ver con lo que pasó un poco con la situación de salud y qué dicen, digamos, los medios o las noticias al respecto. Y con esto pues vamos cerrando. Un poco lo que he recogido, esto lo pongo así mismo porque es lo que se publica en las noticias de redes. Y acá lo que tenemos es la siguiente información. Ya en una entrevista que realizó con la revista de cine británica Sight and Sound del British Film Institute, esto fue en agosto del 24, Lynch reveló que padecía, como les decía, un enfisema pulmonar. Les comentaba al comienzo que durante muchos años fumó y que esto ya implicó un daño en sus pulmones. Él fumaba desde los 8 años. Como se dan cuenta, fue una persona que tuvo una vida bastante prematura, digamos, ¿no? Precoz. Y por ese motivo Lynch se mantuvo alejado de los sets. Y durante la pandemia del COVID-19, ya que tenía una condición pulmonar debilitada, no podía relacionarse, digamos, socialmente y por eso estuvo alejado de los sets y de todo lo que tiene que ver con la producción artística y demás. Y la enfermedad lo confinó a su hogar por los riesgos de su salud. Entonces él mismo plantea lo siguiente, dice, he tenido enfisema por fumar durante tanto tiempo y por lo tanto estoy confinado en mi casa. Me guste o no, sería muy malo para mí enfermarme incluso con un resfriado, ya hay una debilidad que para él en ese momento era muy riesgoso. Y dice que solo en aquel momento expresa que solo podía caminar una distancia corta antes de quedarse sin oxígeno. Entonces David Lynch ya decían las noticias que la salud no venía bien y que en el 2024 se expresa que está débil y que de hecho no puede tener actividad física que le agote porque el oxígeno no le es suficiente. No obstante, a pesar de su enfermedad, eh, él dice en su cuenta de X en aquel momento, dice sí, tengo enfisema debido a que he fumado durante muchos años, pero este enfisema no, digamos que él es consciente de esa condición, pero que igual dice que disfrutó mucho fumar y que este placer tiene un precio y él lo acepta, ¿sí? Hace más de 2 años que dejé de fumar, dice en aquel momento. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que salvo por el enfisema estoy en excelente forma. Dice que se siente feliz y que nunca se retirará. Eso lo dice entonces en aquel momento. Él expresa en el 2024 ante la revista People que ya había dejado de fumar, pero que está en ánimo de continuar. Aunque dice que apenas puede atravesar una habitación, es como si caminara con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza, o sea, ya empieza a sufrir por la falta de oxígeno. En enero del 2025 de este año se ve obligado a evacuar su hogar porque recordemos que hay incendios forestales en California. Este año empezó con incendios forestales muy importantes en California, muy fuertes, muy dramáticos, y él tiene que trasladarse a Los Ángeles. Parece ser que estos incendios que ocurrieron en California reiteraron su condición y su deficiencia pulmonar y se deterioró su estado de salud. Y bueno, entonces el 16 de enero, el día de ayer, se comunica su fallecimiento, 78 años, en una publicación que hace en su página oficial de Facebook La Familia y hace este aviso, ¿sí? Dicen que hay un gran vacío en el mundo, ahora que ya no está con nosotros, pero como él decía, mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero. Bueno, es un hermoso día con sol dorado y cielos azules a lo largo de todo el camino. Es curioso porque era una persona que siempre insistía en la creación, que no se dejaba vencer, que tiene una mirada optimista de la realidad, aunque en su obra fuera tan tétrico, tan lúgubre y a veces diríamos pesimista. Esto implica que el dolor, digamos, la precariedad, incluso la muerte, no significa que no afirmemos la necesidad de la creación y de la vida. Hay unos términos importantes en la obra de David Lynch que tienen que ver con conceptos también del arte, en varios casos, y tiene que ver, ya digo, con esa noción de lo absurdo relacionado con lo tétrico, con lo lúgubre, pero también lo que llamamos lo ominoso, que es algo así como la cotidianidad misma permeada por el absurdo y por algo que nos estremece en su impacto casi que visceral, que nos deja un poco sin capacidad racional de análisis. Miremos que aquí él quiebra lo que es la razón humana a partir de sensaciones e impresiones
que busca más bien mover lo sensorial y lo que tiene que ver con la psiquis más interna, o sea, el inconsciente, ¿sí? Bueno, entonces ahí está un poco el contexto de la presentación. Recomendación, revisar, estudiar, mirar a este artista David Lynch, que dejó mucho como legado y que además, como les decía hace un momento, enlazó muchos campos del conocimiento y que viene siendo uno de estos importantes ejemplos que dan cuenta de lo que es la cultura que hemos vivido durante sobre todo el siglo XX y que tiene que ver con principios del dadaísmo, del surrealismo, las artes plásticas y visuales, lo sonoro, lo experimental, lo cinematográfico y las nociones de cuerpo, de vida y de muerte que nos ponen en quiebre con respecto a la noción de belleza, de estética y de razón humana. Muchísimas gracias y les dejo entonces un poco como tarea la indagación y la revisión de las estéticas en torno a David Lynch. Gracias.